La semana 9, jóvenes, ahora trata de las razones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud o un ángulo en posición normal. Este tema, si usted lo vincula con triángulos, rectángulos, le va a ir recontra, súper, archi sencillo. Pero vincúlelo. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, igualito. Y le va a ir muy bien. Vamos al concepto primero. Primer concepto. Usted debe entender, debe comprender perfectamente cuando un ángulo se halla en posición normal. Cuando el ángulo se encuentra en posición normal. ¿De acuerdo? Y vamos a afirmar un ángulo se encuentra en posición normal cuando, número 1, el vértice del ángulo se encuentre en 0,0 y el lado inicial esté superpuesto al semieje positivo de abscisas. Repitiendo, el vértice del ángulo debe estar en 0,0 en el origen del sistema y el lado inicial debe estar en la parte positiva del eje X. Por ejemplo, ese ángulo alfa es un ángulo en posición normal. Este ángulo beta es otro ángulo, al igual que el ángulo teta, también es otro ángulo en posición normal. Uy, caramba. La arte inestable. Entonces, tenemos aquí los tres ángulos en posición normal, ¿correcto? Bien. Como usted puede notar, para este ángulo alfa, el lado final cae en el segundo cuadrante. Entonces decimos que el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante. Repito, el ángulo alfa, su lado final cae en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo pertenece al segundo cuadrante. El ángulo beta cae su lado final en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el ángulo beta pertenece al tercer cuadrante. El ángulo cae en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el teta pertenece en posición normal, canónica o estándar. Los tres nombres son iguales. Ángulo en posición normal, canónica o estándar, si el ángulo, su vértice está en 0,0 y comienza en la parte positiva del eje X. No me interesa si es sentido horario o antihorario. No me interesa si da. Eso no tiene nada que ver. Solamente importa el lado inicial. El ángulo pertenece al segundo cuadrante. Si el lado final cae en el tercer cuadrante, el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Y si el ángulo cae el lado final cae en el cuarto cuadrante, el ángulo pertenece a ese cuadrante. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Pasemos ahora a este concepto. Lo que le decía, la definición. Vamos a ubicar un ángulo en posición normal. Vamos a ubicar un ángulo en posición normal. Ahí lo tiene, el ángulo beta. ¿De acuerdo? Este ángulo beta sobre el lado final, vamos a elegir un punto P de coordenadas X, Y. Vuelvo a repetirte.
Tenemos el ángulo beta, el cual está en posición normal. Sobre el lado final del ángulo beta, sobre el lado final del ángulo beta, sobre el lado final del ángulo beta, elegimos un punto, el punto X, Y, X, Y. Entonces, para definir el seno, el coseno, la tangente, como ya tengo la abscisa y tengo la ordenada, hallemos la hipotenusa o también llamado radio vector. Eso se consigue por Pitágoras, sin ningún cambio en la fórmula. Pitágoras, R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Igualito que Pitágoras, igualito que en triángulos rectángulos. Abscisa ordenada, radio vector, hipotenusa. Entonces, el seno lo vamos a definir como la ordenada sobre el radio vector. La cosecante, su recíproco, mira bien, su recíproco. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa o radio vector. La secante, su recíproco. La tangente ordenada sobre abscisa. La cotangente, su recíproco. Entonces, vamos a llamar elementos fundamentales a la abscisa, que es X. La ordenada, que es y el radio vector, que es ρ. Pero, como te decía que el tema de hoy, si usted lo junta con triángulos, rectángulos, le va muy bien. Hablar del cateto adyacente es hablar de la abscisa. Hablar del cateto adyacente es hablar de la abscisa. ¿Cómo recuerda usted? Los dos están comenzando con A. A de adyacente, A de abscisa. Y hablar del cateto opuesto es hablar de la ordenada. Cateto opuesto es ordenada. Los dos están comenzando con O también. Por lo tanto, antes el seno era igual. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto es ordenada, ¿ves? Antes, ¿quién era el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente la abscisa, ¿ves? Es lo mismo de triángulos, rectángulos, pero ahora ha cambiado el nombre únicamente. Abscisa es adyacente, ordenada es opuesto. Radio vector es la hipotenusa. Con esto veamos una aplicación. Esta primera aplicación. De hecho, que esta aplicación viene de examen de diario, ¿no? Cuando acaba el examen. Así que, por favor, atento. Dice, siendo el punto P de coordenadas menos 1,2 un punto que pertenece al lado final del ángulo θ en posición normal, podrían decir posición estándar, posición canónica. Me piden calcular lo que usted ve ahí. Si yo tengo el punto, tengo los elementos fundamentales. Abscisa menos 1, ordenada 2, por Pitágoras, raíz de 5. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Correcto? Tengo los tres elementos, reemplazo entonces. El seno, ordenada o cateto opuesto sobre la hipotenusa, radio vector. Ahí está. El coseno, abscisa sobre radio vector. Operación 1. ¿Estamos, chicos? Bien. Note usted aquí, cuando hablamos de abscisa, hablamos de ordenada, hablamos de radio vector, la ordenada y la abscisa poseen signos. El radio vector, la hipotenusa, siempre positivo. Pasemos al concepto siguiente. Los signos. Como el ángulo en posición normal puede caer en el segundo, tercer, cuarto cuadrante, entonces los elementos fundamentales, llámese abscisa ordenada, van a cambiar de signos.
Por lo tanto, las razones también cambian de signos. Estas van a cambiar de acuerdo a la tabla siguiente. Dependiendo del cuadrante al que pertenece el ángulo, en posición normal, las razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas. La tablita está aquí, chicos. Las 6 razones trigonométricas, las 6 en el primer cuadrante son positivos, las 6. En el segundo cuadrante, positivos los extremos, los extremos, los extremos. En el tercer cuadrante, positivo los medios. Y cuarto cuadrante, positivos coseno y secante, lo que falta. Repito, primer cuadrante, todas positivas. Segundo cuadrante, los extremos, extremos, seno cosecante. Tercer cuadrante, los medios, tangente cotangente. Y cuarto cuadrante, lo que falta, el coseno y la secante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a una aplicación. Otra vez, segurito que esta aplicación viene en tu examen de salida, o diario, como quieras llamarle tú. Siendo θ un ángulo en posición normal positivo, o sea, sentido antihorario, y menor que una vuelta, o sea, no da una vuelta completa, determine el cuadrante al cual pertenece, o sea, en qué cuadrante está. Se cumple que tangente θ menor que 0 y secante θ menor que 0. Vamos a explicarlo así. Si la tangente del ángulo θ, es menor que 0, entonces te está diciendo que la tangente del ángulo θ es negativa. Tangente del ángulo θ es negativa. ¿Estamos, jóvenes? Y si la tangente del ángulo θ es negativa, dígame usted de la tabla anterior, de lo que está arribita, la tangente, ¿dónde es negativa? ¿Es negativa en el segundo cuadrante o es negativa en el cuarto cuadrante? O sea, hay dos posibilidades. Pero también dice que la secante del ángulo θ, también es menor que 0. O sea que la secante de θ también es negativa. Secante de θ negativa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué cuadrante la secante es menos? ¿En qué cuadrante la secante es negativa? A ver, secante negativa. Aquí y aquí. Como tu pregunta dice, y esto es un conectivo lógico, tangente negativo y secante negativo, este y quiere decir la intersección. Y entiéndase intersección como el elemento común a los dos. Entonces, azul y rojo, ¿dónde está? Está aquí. Por lo tanto, el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Lo indicamos así. Tangente menor que 0, negativo. Secante menor que 0, también negativo. Entonces, θ segundo cuadrante. Listo, chicos. Pasemos al siguiente. Ahora estamos hablando de los ángulos cuadrantales. Su nombre mismo lo dice, cuadrantales, de cuadrante, o sea, ángulos múltiplos de 90 grados. Por ejemplo, 0, 90, 180, 270, 360, por ejemplo. Aquí lo muestro.
Un ángulo cuarantal es el ángulo geométrico en posición normal cuyo lado final coincide con uno de los semiejes. Gráficamente, aquí usted lo va a ver. Comenzamos con el ángulo 0, lado final en la parte positiva de X. Luego sigue el ángulo de 90 grados, lado final en la parte positiva del eje Y. Luego sigue el 180 grados, lado final en la parte negativa del eje X, 180 grados. Continúa el 270 grados, lado final en la parte negativa del eje Y. Y finalmente, el ángulo 360 dio una vuelta completa, lado final en la parte positiva de X. Ahora, podría continuar más y más y más y más vueltas. Eso decía del problema. Entonces, si a ustedes preguntan, ¿solo existen 5 ángulos cuadrantales? Falso, porque puede ser cualquier valor múltiplo de 90 grados. Por eso decimos que un ángulo cuadrantal posee la forma 90 por K. Un ángulo cuadrantal posee la forma 90 por K, donde K entero puede ser cualquier valor que usted conozca. Por ejemplo, -1, -2, -3, -4, o 7, 8, 9, lo que usted quiera. Existen infinitos ángulos cuadrantales. Los principales son estos: el 0, 90, 180, 270 y 360. Pregunta: el ángulo de 90 grados, el ángulo cuadrantal de 90 grados, ¿en qué cuadrante está? ¿Primero o segundo? No está en ningún cuadrante. Cuando decimos primer cuadrante, el ángulo varía de 0 a 90 grados, solamente en el intervalo abierto. Cuando decimos primer cuadrante, el ángulo varía de 0 grados a 90 grados, abierto a abierto, por si acaso. Y el segundo cuadrante es de 90 a 180, también abierto a abierto en 90, abierto en 180. Por lo tanto, el 90 grados no pertenece a ningún cuadrante. Se llama ángulo frontera. Correcto. Y así con todos los demás. El ángulo múltiple 90 grados, ángulo cuadrantal o ángulo frontera. No pertenece a ningún cuadrante. Ahí lo indico. Alfa cuadrantal, alfa no pertenece a ningún cuadrante. Así como hay seno de 30, coseno de 30, tangente de 45, secante de 60, también existe los notables de 0, 90, 180, 270 y 360. Sus razones. Y una forma sencilla de recordarla, sin mucho esfuerzo, es esta. Lea, por favor. O, I, O, Ni. O, I, O, Ni. Una N ahí. O, I, O, Ni. Luego I, O, Oyonin y Ononi. Veamos cómo se usa. Para ti el 1, el I es 1. Mire usted. O, I,
mejor con el láser. O, I, O, Nin. I, O, no, Ni. Los siguientes igualito, pero en lugar de 1 menos 1. O, I, O, Nin. I, O, no, Ni. Y el 0 y el 360, como son iguales, acá igual, los mismos valores. Por si acaso, ese simbolito E con una raya no existe, no hay valor. Por eso corresponde el N. O Yonin Yononi o Yonin Yononi con signo menos. Bien. Eso para que ustedes se acuerden. Ahora continuando. Observación. Si el ángulo alfa es cuadrantal, solamente puede tomar 3 valores, el seno y el coseno. El 1, el 0 y el menos 1. Si el ángulo alfa es cuadrantal, el seno y el coseno pueden tomar solamente 3 valores, el 1, el menos 1 y el 0. En cambio, la tangente y la cotangente únicamente 0, no toman más valores. En cambio, la tangente y cotangente solamente 0. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Ángulos coterminales. Vamos a indicar que 2 ángulos son coterminales cuando poseen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Ahí lo indico en el texto. 2 ángulos serán coterminales si poseen el mismo inicio y el mismo final. Ejemplo gráfico. Tengo ese ángulo, digamos, alfa, su lado inicial, su lado final, y ahí está el vértice y aquí está alfa. Si queremos ubicar un ángulo coterminal a ese ángulo alfa, entonces vamos a tomar el mismo lado inicial y llegar al mismo lado final. Beta, coterminal. Otro más. El ángulo teta, terminal al ángulo alfa, al ángulo beta. Porque los 3 están comenzando en el eje horizontal, digamos así. Y también los 3 están terminando en el mismo lado final. ¿Correcto? Muy bien. Propiedades. Si 2 ángulos son coterminales, una forma de reconocerlos es que la resta es un múltiplo de 360. Si 2 ángulos son coterminales, la resta es un múltiplo de 360. Y propiedad 2, si 2 ángulos son coterminales, entonces las razones trigonométricas de uno de ellos es igual a la razón trigonométrica del otro. Bien. Chicos, hasta ahí, muchachos, la teoría de este tema que usted a veces padece. Bien. Antes de seguir, vamos al chat. Y Anatoly, muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta sobre la teoría que deseen que le insista, que le repita, que le vuelva a indicar? Por favor, hagan su pedido. Vamos a comenzar los ejercicios. Son 20 por si acaso. No hay preguntas. ¿Seguros? Miren que cuando yo tomo examen salida o el examen semanal y sales mal, voy a llamar a tu casa, tengo tu número por si acaso.
Si llamo a tu casa, lo a tu papá para que te suene. Así que mejor que preguntes nada más. Va. A ver, al toque salió Hardy. Muy bien. A ver. Ya. Uy, esto no es. Me decía Hardy lo siguiente, la parte última. Una forma de reconocer si dos ángulos son coterminales es que la resta es un múltiplo de 360 grados. Por ejemplo, te podrían preguntar, el ángulo 5550 y el ángulo 150 grados son coterminales. La pregunta es esa. Ahora, no creo que usted sea tan ingenuo de dibujar 5550 y dibujar 150, a ver qué pasa. Eso es demasiado inocente. ¿Qué debo hacer? Debo restar 5550 menos 150 sería 5400. Ahora, 5400 es múltiplo de 360. ¿Cómo es eso? Lo divido entre 360 y el residuo me debe dar 0. Si me da 0, pues son múltiplos. ¿Correcto? Repito nuevamente. ¿Cómo reconocer si dos ángulos son coterminales? Los resto, como usted quiera. Alfa menos beta o beta menos alfa. Igual nos da. Al restar, lo que usted obtiene debe ser un múltiplo de 360. ¿Cómo se da cuenta usted? Al dividir entre 360 ese ángulo que usted ha obtenido restando, le debe quedar 0. Si no queda 0, no son coterminales. Si queda 0, sí son coterminales. Propiedad 2. Si dos ángulos son coterminales, entonces las razones de uno de ellos son la misma razón del otro. Por ejemplo, el ángulo 5550 y el ángulo 150, ambos son coterminales. Eso implicaría decir que el seno de 5550 es igual que el seno de 150. O la tangente de 5550 es igual a la tangente de 550. ¿Estamos o no? Bien. A eso me refiero con estas dos propiedades. Vamos al chat nuevamente. 21. Hay 21 chicos y ustedes son creo 25, si mal no recuerdo. Perfecto, Hendrik. No hay problema. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Jóvenes trujillanos. No hay más. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar nuestros problemas. Siempre preguntando, siempre preguntando. Segunda aplicación. Dice, el coseno teta es igual a menos 12 treceavos. Coseno teta igual menos 12 treceavos. Me piden calcular la tangente más la cotangente si el ángulo teta está en el tercer cuadrante. Una pregunta clásica, muy típica del tema. Entonces, primero, si el coseno es igual a menos 12 treceavos, el coseno por teoría es abscisa sobre radio vector o adyacente sobre hipotenusa, como usted quiera.
Entonces la abscisa es menos 12 y el radio vector es 13. Por Pitágoras hallamos la hipotenusa, el cateto opuesto o la ordenada. 13 al cuadrado, 169, menos 12 al cuadrado, 144, la resta vale 25. ¿Cuánto vale la abscisa? Más menos 25. Dos valores, más menos 25. ¿Por qué elegí el menos y no el más? Porque el ángulo dice tercer cuadrante y en el tercer cuadrante la abscisa es negativa. Estos dos elementos deben coincidir con el cuadrante. En el tercer cuadrante, la abscisa y la ordenada son negativas. Bien. Tengo los tres elementos fundamentales, tengo todo lo que usted quiera encontrar. Reemplazamos. Tangente, la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Menos 5 entre menos 12. Y la cotangente es abscisa sobre ordenada. Operación. Listo. Vamos a la pregunta siguiente. Pregunta 3. Otro parecido. Si el lado final del ángulo en posición normal θ pasa por el punto medio del extremo de 5 menos 7 y menos 3, 11, me piden hallar el valor de E. Recordemos semana anterior. ¿Cómo se calcula punto medio? ¿Cómo se halla punto medio? La suma sobre 2. O sea, el punto medio es, aquí leo 5 y menos 3 sería 2. Sobre 2, 1 de abscisa. Aquí leo menos 7. Aquí es 11. La suma sería 4. Sobre 2, 2. Por lo tanto, el punto medio es 1,2. Si el punto medio es 1,2, aquí está cómo se calcula, la suma sobre 2, 1,2. Entonces, la abscisa es 1, la ordenada es 2. Elementos fundamentales, abscisa, porque aquí hay menos, debe ser más. Un error de tipeo. Un error de tipeo. Ahí es 1. Abscisa 1, ordenada 2, radio vector, radio 5. Perfecto. Ya. Tengo la abscisa, tengo la ordenada, tengo el radio vector. Reemplazo. Radio 5. Seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es ordenada. Hipotenusa es R. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero aquí es menos, aquí he puesto más. Otro error. Aquí es menos. Por lo tanto, la diferencia es 1. Ahora sí. El coseno, que es abscisa o adyacente sobre radio vector. Opera usted, respuesta 1. Siguiente aplicación 4. Dice, el lado final del ángulo en posición estándar alfa pasa por el baricentro del triángulo que usted ve ahí. ¿Cómo se calculaba el baricentro? La suma sobre 3. O sea, menos 8 más 6 menos 2. Menos 4 menos 6. Sobre 3 menos 2. El baricentro tiene de abscisa menos 2. Vamos a la ordenada. Aquí hay 5. Aquí hay menos 7. Sería menos 2. Menos 2. Y con este 11
Igual, vamos. ¿Quién es el punto entonces? ¿Quién es el punto? A más B más C sobre 3 vendría a ser el punto entonces el menos 2,3, ¿correcto? Tengo la abscisa menos 2, tengo la ordenada 3, radio vector, radio 3. Tengo los tres elementos fundamentales, calculo lo que sea. El seno, ordenada sobre radio vector. La cotangente, adyacente sobre opuesto. Operación 5. Vamos a la pregunta siguiente. Tiene, por favor, usted 30 segundos. Haga ese problema. Cosecante 90, cosecante 70, 360. ¿Ya? Usted tiene la tabla ahí en su aula virtual. Vamos, intente. Y o si no, tómale un screenshot, una foto y la tabla está aquí atrás. A ver. La tabla. ¿Listo? Foto. Pregunta. Va. Respuestas. 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 Alondra me sale 2. Sí, sale 2. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos a comenzar. Primero, los notables usted lo puede deducir con el Oyonin-Yononi, por si acaso. Por eso lo enseñé, para que no esté usted buscando una tabla. Cosecante 90 vale 1, seno 270 vale menos 1, cos 360 vale 1. 540 sería 360 más 180. Por lo tanto, eso es el seno de 180, que vale 0. Luego seno de 90 que vale 1, coseno de 180 que vale menos 1 y tangente de 180 que es 0. Todos ellos los reemplazo. A por 1, b cuadrado menos 1 por menos 1 al cuadrado, más b cuadrado por 1, a cuadrado por 0, b cuadrado por 1 y 2a menos 1 por 0. Este que está aquí desapareció. Desaparece
desaparece. Queda b cuadrado. Arriba. Este menos 1 se convierte en más 1. O sea, quedó b cuadrado menos a. Se va el a, quedó b cuadrado. Con este b cuadrado, 2b cuadrado. Se va el b cuadrado, queda 2. Listo. Pregunta 6. El ángulo θ está en el tercer cuadrante. Es un ángulo positivo, o sea, sentido antihorario. Y menor que una vuelta, menor que 360. Me piden hallar el signo de la expresión que aquí aparece. Recuerde usted que para hallar el signo, para encontrar el signo, debo saber el ángulo θ medios en qué cuadrante está. Y el ángulo 2θ tercios también en qué cuadrante está. Como el ángulo θ está en el tercer cuadrante, entonces el ángulo θ se encuentra entre 180 y 270, tercer cuadrante. El ángulo θ está en el tercer cuadrante, por lo tanto varía de 180 a 270. Como deseo θ medios, entre 2. O sea, θ medio sería de 90 grados a 135 grados. ¿Qué cuadrante es? Segundo cuadrante. 2 θ tercios. Entonces aquí, por 2 tercios, por 2 tercios. Igual. 2 θ tercios. Sería 120 y 180. ¿Qué cuadrante es? Segundo cuadrante. Como la tangente, otra vez es negativa. Si ambos son negativos, el producto es positivo. Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta 7. Dice, cotangente de alfa es igual a 2 tercios. Alfa se encuentra en posición normal. Escuche bien, lado final está en el tercer cuadrante. Lado final está en el tercer cuadrante. Me piden averiguar el valor de G. La cotangente, por teoría, es abscisa sobre ordenada. Entonces, decimos de aquí. El elemento fundamental es igual a menos 2, tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, la abscisa y la ordenada, las dos son negativas. Repito. La cotangente es abscisa sobre ordenada. Abscisa es menos 2. ¿Por qué motivo puse menos y menos? Porque es ángulo en el tercer cuadrante. Ambos son negativos. Reemplazo. El seno, ordenada, radiovector. El coseno, abscisa, radiovector. La tangente, ordenada sobre abscisa. Listo. Y ahora reemplazo. Operación. Listo, chicos. Como usted puede notar, lo importante es conocer los elementos fundamentales. El cuadrante, para que usted ponga los signos. Pregunta número 8. El ángulo θ es un ángulo en posición canónica. La secante es menos raíz de 13 sobre 3. La tangente θ es menor que 0. Me piden averiguar el valor de E. Primero,
La secante es negativa. Leo uno a ustedes. Secante negativa menos raíz de 13 sobre 3 negativa. Pregunta a usted, ¿en qué cuadrante la secante y la tangente son negativas? ¿En qué cuadrante la es cero porque hay la tangente de más? No 4. Entonces, si ya tengo el cuadrante, mi ángulo teta está en el segundo cuadrante. Entonces, en mi mi abscisa es menos 3, menos 9, 4, 2. Sería positiva. Sí, Ana Paulita, sí sé que está que se corta. Sí lo sé, sí lo sé. A mí me pasa lo mismo. Dice acá que hay una interferencia en la favor, ¿sí? Si algo no entendió usted, me avisa, lo repito nuevamente, por favor. Gracias, Ana Paula. Secante menos raíz de 13 sobre 3. La hipotenusa o el radio vector es raíz de 13. Todavía negativa. Usted me dirá, perdón, ordenada, positiva. Tengo los elementos, reemplazo. Tangente ordenada sobre abscisa, cotangente su recíproco, secante la hipotenusa entre el cateto adyacente al cuadrado, operación menos 3 medios. Pregunta 9. Otra mucho mejor. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Si yo tengo raíz de x, aquí hay dos cosas que decir. Primero, lo que está dentro de la raíz, lo de rojo, eso debe ser siempre mayor o igual a 0. O si usted quiere, tómelo como positivo. Ay, la red. El siguiente concepto que usted debe manejar. Como todo es una raíz cuadrada, todo siempre me arroja un valor positivo. Cuando vea raíz, eso es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay dos cosas. Dos cosas. Dentro de la raíz, positivo, y todo fuera de la raíz también positivo. Bien, aquí entonces, dígame usted. Yo aquí veo dentro de la raíz. Ahí dentro. Ese seno, como debe ser, positivo. El seno del ángulo beta debe ser una cantidad positiva, porque está dentro de una raíz. Seguido, esta raíz cuadrada me arroja un valor positivo. Como yo quiero que el producto sea menor que 0, quiero que el producto sea negativo. Para que el producto sea negativo, esta secante, ¿cómo debe ser? Negativa.
secante de beta debe ser negativo. Dime, por favor, ¿en qué cuadrante el seno es más y la secante menos? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Y hemos deducido uno de ellos. Vamos ahora al otro. Una raíz positiva siempre. Para que el producto sea más que cero, una raíz positiva siempre. Para que el producto sea más que cero, el coseno deberá ser positivo. El coseno de alfa debe ser una cantidad positiva. Sigamos con alfa. Veo la raíz dentro. Lo que está dentro debe ser positivo. Pero como hay un menos, entonces la cosecante debe ser negativa. La cosecante debe ser negativa. Dígame usted, ¿en qué cuadrante negativo el positivo el coseno y negativo el seno? En el cuarto cuadrante. Ya está. Ya tengo ambos cuadrantes. Entonces vamos en limpio. Seno positivo, porque está dentro de la raíz. Y secante menos, porque yo quiero que el producto sea negativo, por eso. De aquí deducimos que beta era segundo cuadrante. Del segundo caso, la cosecante es menos, está dentro de la raíz, y el coseno es más. Donde secante menos y coseno más. Otra vez, cuarto cuadrante. Tengo ambos cuadrantes, por lo tanto tu clave debe de ser alfa y beta, cuarto y segundo. La A. Pasemos a la pregunta 10. Chicos, esto que aquí voy a hacer, me gustaría que usted lo apunte, lo marque, mejor dicho, en su cuaderno, en su diapositiva, donde usted quiera, lo marque bien. Es una propiedad. La propiedad es lo siguiente, escuche bien. Si usted tiene 1 menos seno, 1 más seno, 1 menos coseno o 1 más coseno, cualquiera de los cuatro, 1 menos seno, 1 más seno, 1 menos coseno, 1 más coseno, cualquiera de los cuatro, esto es siempre positivo en cualquier cuadrante. Siempre positivo en cualquier cuadrante, en cualquier cuadrante. Entonces, en el caso nuestro, aparece coseno menos 1. Está al revés. Si así es más, al revés, ¿cómo será? Menos. Entonces, si está al revés esto, ¿ves? 1 menos coseno es más, y acá está al revés, sería esto menos. Pero como quiero que todo sea negativo y ya arriba es menos, ¿cómo será abajo? También menos. Y si es menos el seno, y si es... ¿Qué pasó? A ver otra vez. 1 menos coseno es positivo. Aquí es al revés, debe ser negativo. Allá, negativo. Como quiero que todo sea negativo, entonces este que está aquí es el positivo. Seno positivo, primer y segundo cuadrante. Listo, ahora sí. Chicos, estamos en la pregunta número 10. Por favor, ¿alguna consulta? ¿Algo que hay que repetirle a usted? 5 más igual 15. Repito nuevamente.
¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Listo. Entonces ya debo entender como un sí, ese silencio. Vamos a la pregunta 11. Profe, Ixta que dice que la 10 de nuevo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién dice eso? No, no, ¿por qué no leo yo eso? A ver, En el chat está. vamos al chat. Recién. ¿Qué pasa, Henry? Ya. Escuche, maestro. El 1 menos seno, 1 más seno, 1 menos coseno o 1 más coseno, todos estos siempre son positivos en cualquier cuadrante. En cualquier cuadrante. Como aquí está al revés, coseno menos 1 y aquí 1 menos coseno, si así es positivo, al revés, ¿cómo será? Negativo. Es de negativo. Como quiero que todo sea menor que 0, ¿cómo trabajo? Positivo. ¿Y el seno en qué cuadrante positivo? Primer y segundo cuadrante. ¿Correcto? ¿Se ubicó, maestro? Handrick, la conexión está. Perfecto, perfecto. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta. Muy amable. Sigamos. Ya aquí. Entramos a la parte complicada. Estamos a las rocas. Me piden calcular secante teta por cosecante de alfa más 1. Si AC es igual a B. Entonces, vamos a comenzar así. AC igual a B. Eso quiere decir que si aquí vale la abscisa, ¿la ves? Si aquí vale 2, a este lado vale menos 2. Y si la ordenada vale 1, la ordenada vale 1. Muy bien. A lo que voy ahora. El ángulo teta es un ángulo en posición normal. Y el ángulo alfa también. Dígame usted, ¿el ángulo teta y el ángulo alfa no serían un par de ángulos coterminales? Tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Por lo tanto, las razones son las mismas. Vale decir, secante del ángulo teta, secante de teta, que multiplica a la cosecante de alfa. La cosecante de alfa, yo le puedo colocar como la cosecante de teta. ¿Estamos, chicos? Secante de teta y en lugar de la cosecante de alfa, cosecante de teta. ¿Por qué? Son coterminales. O mejor dicho, poseen el mismo punto, ¿no? La secante, si aquí es menos 2 y aquí es 1, raíz de 5 la hipotenusa.
secante sobre cateto adyacente, o sea, su abscisa, menos 2. Otra vez, la cosecante, la hipotenusa, radio vector, ahora. Cosecante, hipotenusa, no, es ordenada, 1. Y esto más la unidad. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5, menos 5 medios, menos 5 medios más 1, menos 3 medios. Clave, la letra B. Vamos al 12. Perfecto. Ese ángulo teta está en posición normal, ¿correcto? Ese ángulo teta se encuentra en posición normal. Entonces, para ese ángulo teta, su abscisa es igual a menos 4. Su ordenada es igual a m. Y su radio vector vendría a ser r. ¿Estamos, chicos? Ángulo teta, este punto, ahí estamos. Abscisa, ordenada, radio vector. Ahora, tomando en cuenta este dato, la secante del ángulo teta es secante teta. La secante es el radio vector sobre la abscisa. Entonces decimos lo siguiente. El radio vector es igual a 5. Y la abscisa es igual a menos 4. Faltaría hallar la ordenada. ¿Cuánto vale la ordenada? Más menos 3. ¿Conforme, chicos? Ya. Ahora voy a elegir el signo. ¿Eh? Vamos a elegir el signo. ¿El ángulo en qué cuadrante está? Tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ¿cómo es la ordenada? Negativa. Borramos el más. Listo. Quiero que usted compare. Quiero que usted compare, por favor. Compara. Abscisa menos 4. Acá está. Abscisa menos 4, menos 4. Entonces yo comparo. El radio vector es 5 y el m es la ordenada. ¿Correcto? Y el producto sería menos 15. Muy bien. Vamos a la pregunta siguiente. Vamos a la pregunta siguiente. ¿O hay alguna preguntita, chicos? ¿Alguna, muchachos? No hay. Se está entrecortando la línea. No creo que tengas tanta suerte que cuando te tomes tu examen de salida no haya internet. No creo, ya sería demasiado. Ya sería brujería. Ha sido la guaringa ha sido. Bien. 13.
Esta, chicos. El ángulo alfa y el ángulo teta, los dos ángulos se encuentran en posición normal. Como están en posición normal, debo hallar la abscisa, la ordenada y el radio vector. Para el ángulo alfa, note usted que ya la abscisa es igual a menos 3A. Menos 3 veces A. Y el valor de la ordenada es igual a 2 veces A. Entonces podríamos encontrar el radio vector, que sería 9 más 4, 13, raíz cuadrada de 13 por A. Eso en cuanto al ángulo alfa. Ahora, el problema, chicos, es el ángulo teta. El ángulo teta no tiene su coordenada. Pero sí yo estoy viendo que el ángulo teta es su lado final el opuesto a este punto A. Si este vale menos 3A, 2A, entonces el opuesto vendría a ser 3 veces A, punto y coma, menos 2A. ¿Qué opina usted? Entonces su abscisa, ahora su abscisa es igual a 3 veces A. Su ordenada es igual a menos 2 veces A. Entonces, el radio vector correspondiente vendría a ser igual a raíz de 13 por A. Listo. Vamos a reemplazar. ¿Ya? Ya tengo esto, ¿eh? No lo voy a borrar, que quede así nada más. Abscisa de alfa. Acá tengo alfa ya. Entonces, mejor, para que quede limpio, bonito para usted, voy a borrar esa parte. Ahí estamos. Ya quedó alfa. La abscisa, la ordenada, radio vector. Igualito que hicimos antes. Ahora, para el ángulo teta, igual. Abscisa, 3A, ordenada menos 2A, radio vector, raíz de 3. Entonces ya borramos eso. Reemplazamos. Raíz de 13 parende 2 por el seno de alfa. Para alfa, el seno, ordenada, opuesto, hipotenusa. Más 3 secante teta, secantes, hipotenusa sobre cateto adyacente. Raíz de 13 sobre abscisa. Multiplica 4. Multiplica 4. Multiplica, sería ¿cuánto? Acá sería 13 por 3. Se va este, ¿no? 13. Y el 4, 17. Listo. Pregunta 14. Muy bien. Otra vez. Ese ángulo teta se encuentra en posición normal. Ese ángulo teta está en posición normal. Tomando en cuenta este punto P, tomando en cuenta P, ¿ya? Teta, posición normal, y tomando en cuenta P, la tangente sería 1 entre A, ordenada sobre abscisa, 1 entre A. Tomando en cuenta el punto de arriba, el punto Q, la tangente es la ordenada menos A sobre menos 3. Ordenada sobre abscisa. Igualamos, ambos son tangente.
1 sobre A igual a menos 3, menos A sobre menos 3. Operamos y ya sale más menos raíz de 3. Operamos y ya queda más menos raíz de 3. ¿Por qué elegí el menos? Te estoy diciendo el cuadrante. El cuadrante es la clave para elegir el signo. En este cuadrante, en el segundo cuadrante, este A que está aquí, este A que está aquí, este A, ¿cómo es? Negativo, segundo cuadrante. Por eso elegí menos. Por lo tanto, reemplazo. Tangente más cotangente. La tangente, 1 sobre A, 1 sobre raíz de 3 negativo. Al revés. Operación quedó así. $15. Bonito problema. A ver, ¿qué pasó aquí? Claro que sí, por supuesto que sí. Vamos, 14, a ver. A ver, Venero, escúchame bien. Este ángulo teta está en posición normal. Tomando en cuenta este punto P, la tangente teta sería 1 entre A, ordenada sobre abscisa, 1 entre A. Aquí está, tangente teta, 1 entre A. Tomando en cuenta el punto de arriba, la tangente teta es ordenada sobre abscisa, menos A entre menos 3. Como ambos son tangentes, igualamos. De aquí calculo el valor de A. Sale más menos raíz de 3. Dos valores, porque es A cuadrado igual 3. A cuadrado igual 3. Por lo tanto, A vale más menos raíz de 3. Hay un dilema. ¿Cuál tomo? ¿El más o el menos? Eso se elige en el cuadrante, maestro. El A es la abscisa del segundo cuadrante. El A es la abscisa del segundo cuadrante. Por lo tanto, es negativa. Por eso elegí menos. Es negativa. Por eso elegí menos. Entonces, como usted quiere tangente más cotangente, tangente, 1 sobre A, 1 sobre menos raíz de 3. La cotangente, el recíproco. Operación, quedó ahí. Vamos a la pregunta 15. Te decía, esta pregunta es muy buena. No hay por qué, Alfredo. Estoy para ayudarte. Vamos a la pregunta 15. A ver. Hay una propiedad que usted debe conocer, debe recordar. Si no la hicimos, ahora la voy a hacer. Una pregunta excelente. Una teoría excelente. Eje de ordenadas, eje de abscisas. Eje Y, eje X. Y tengo aquí el punto P de coordenadas A, B. Este punto P, ese punto P, usted lo va a girar 90 grados, como si fuera un parabrisas. Gira 90 grados en sentido antihorario. ¿Estamos? Ese punto P va a girar 90 grados en sentido antihorario. Por lo tanto, provocaría otro punto P', diferente a este, porque es otra posición. Coordenadas, menos B, A. A esto se llama ortogonal. Si aquí es A, B, menos B, A. ¿Correcto?
esa propiedad la uso aquí. Vea usted de qué manera. Si este punto le llamo el A, B, cuando gire 90 grados, este punto, ¿quién vendría a ser? El menos B, A, igual que aquí. Siempre que gire 90 grados en sentido antihorario, cambia el orden. Si aquí es AB, menos BA. Entonces ya tengo el ángulo alfa en posición normal y ya tengo el ángulo beta en posición normal. Me piden tangente de alfa por tangente de beta. Tangente de alfa, ordenada B, abscisa A. Cotangente de beta, abscisa ordenada. Abscisa ordenada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Repito, tangente de alfa es la ordenada sobre la abscisa. Ahí estamos. En beta, como es cotangente, es la abscisa sobre la ordenada. ¿Qué pasó? Ah, es tangente, ¿no? Perdón, tangente. La tangente es la ordenada sobre la abscisa. Tachamos el B, tachamos el A, respuesta -1. La propiedad. Maestro, la propiedad es esta. Si yo tengo el punto AB y este punto gira 90 grados en sentido antihorario, si este punto AB gira 90 grados en sentido antihorario, provoca otro punto. ¿De qué coordenadas? Si aquí es AB menos BA. Cambia el orden y al primero del signo. Si, por ejemplo, este punto fuera el 3,2, al girar 90 grados, provocaría usted el punto -2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Es igual aquí. Tengo el punto AB, al girar 90 grados, menos BA. Alfa en posición normal, beta también. Entonces ya calculo tangente. Ok. Tangente de alfa. Ordenada B, abscisa A. Tangente de beta. Ordenada A, abscisa menos B. Tachamos -1. Pregunta 16. Una aplicación diferente, una aplicación distinta. Dice, hallar el mayor de dos ángulos coterminales. Primero, si son coterminales, yo sé que la resta, la diferencia, es igual a 360 grados por K, siendo K un número entero. Ahora, surge la pregunta siguiente. Si aquí pongo alfa menos beta, de estos dos, ¿quién sería el mayor? Alfa. Y el menor, beta. Dice, hallar el mayor ángulo. Entonces, debo hallar alfa. Debo hallar alfa. Dice, hallar el mayor de dos ángulos coterminales si la suma de ambos es 2480. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 2480. 2480. Listo. Y el menor de ellos, o sea, beta, y el menor de ellos está comprendido entre 304 y 430.
Ya, chicos. Antes de continuar, el chat abierto. ¿Estamos de acuerdo con lo que hemos planteado hasta ahora? Revisa, chequea, léelo nuevamente, convéncete. Te doy 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. Listo. Ya chequeaste. Está bien eso, bien, muy bien. Ahora, entremos a la parte operativa. Entremos a la parte operativa. De estos dos, como aquí veo, ok, Michael, como aquí veo beta, de estos dos, como aquí veo beta, voy a restar de abajo hacia arriba. Vamos a restar así, para que se vaya alfa y usted tenga beta. Restamos de abajo hacia arriba. Alfa menos alfa se fue. Beta menos beta sería 2 beta. 2 beta. Igual a 2480 esto menos 360 por K. ¿Estamos, chicos? Solamente hemos restado de abajo hacia arriba, hemos restado mitad, mitad y mitad. Beta va a ser igual 1240, eso menos 180 por K. ¿Estamos? Bien. Este beta lo coloco aquí. Sería 304 menor que beta, 1240 menos 180 por K. Listo. A ver, maestro, al ojo nada más. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? Por ejemplo, K no podría ser, por ejemplo, 10, porque si fuera 10 sería 1800. 1240 menos 1800 queda negativo, no puede ser. ¿Cuánto vale K para que esté en ese tramo? Si K vale 5, sería 180 por 5, 900. 1240 menos 900 no sería 324. 300, ¿cuánto? 40, ¿no? Para acá 5. Para acá 5, 900. 1240 menos 900 sería 340. Y pregunta, 340, ¿está o no ahí? Entre 304 y 430. Sí. Entonces K vale 5. Si usted no quiere hacerlo así, no se da problema. Pasa a restar, divide y divide, calcula K. También. Y eso depende de usted nada más, de cómo usted opere. Si K vale 5, entonces, el ángulo beta vendría a ser igual 1240 menos 900. Decíamos que eso es 340, si mal no he operado.
pero como la suma de ambos ángulos es igual a 2480, ¿cómo sale? Sale 2480. A esto le debo restar 340. Entonces, eso vendría a ser igual a ¿cuánto? A 2140. La D. Perfecto, Michael. Excelente tu respuesta. Bien. Entonces, pasemos a la pregunta 17. Chicos. El punto M tiene por coordenadas menos 6,8. Me piden hallar lo que está ahí, el alfa y el teta. Le pregunto a usted, ¿el ángulo alfa y el ángulo teta están en posición normal? El ángulo alfa y el ángulo teta están en posición normal. ¿Usted qué dice? Hable, por favor. No están en posición normal. Entonces, ¿qué debo hacer? Los debo de colocar en posición normal. Repitiendo, el ángulo alfa y el ángulo teta no están en posición normal. ¿Por qué? Porque debe comenzar en el eje X. Recuerda bien eso. Como no están en posición normal, primero usted lo debe llevar a posición normal. O sea, este alfa, ¿cuánto debe retroceder? 90 grados. De ir para atrás, 90 grados. Igual que este ángulo teta, para atrás también 90 grados. Entonces, hago lo siguiente, escuche bien. El punto M es menos 6,8, el problema te dice eso. Esta línea debe retroceder, fíjate bien, 90 grados, ¿ves? Este ángulo alfa para atrás 90 grados. Entonces, va a girar para atrás 90 grados. Ahí estamos, 90 grados. Pregunta, si aquí es menos 6,8, ¿quién sería aquí? Recuerda que la propiedad funciona cuando está al revés, sentido antihorario. Acá está al revés. ¿Cuánto vale aquí? A ver, dime. ¿Qué punto es? Estoy viendo el chat. Pasa nada, creo. Muy bien, muy bien. 8,6. Perfecto, Alfredo. Muy bien. Porque recuerda que se permutaba, ¿no? Se permutaba. De aquí para allá, ¿ves? Se permuta, primero cambia el signo. Perfecto. Entonces, el alfa ya está aquí. Ese ángulo alfa. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Ahora para teta igual, debe girar 90 grados para atrás. Entonces, 90 grados hacia atrás. De aquí, 90 grados. Cambia el orden, primero cambia el signo. Ya tengo el ángulo beta. Ya tengo alfa y tengo teta, los dos en posición normal. Menos 8, Alfredo. Porque si cambia el orden y al primero cambia el signo, recuerda eso. Ya tengo ambos ángulos en posición normal, ya puedo reemplazar. Reemplacemos.
8, ya. Ok, sí. Ya, el seno, ordenada 6 sobre 10. Coseno teta, abscisa menos 8 sobre 10. Cosecante, 10 sobre menos 6 para teta. Operación, listo. Bien, chicos, son las 5:23. Comenzamos tu examen, ¿de acuerdo? Ya, muchachos, 5:23. Comenzamos tu examen. Ahora, aquí todavía usted tiene preguntas para hacer o para poder repasar, no se haga problema usted. Aquí voy, a ver. Estamos aquí. ¿Tiene usted todavía una pregunta, 2, 3 preguntas más? ¿Correcto? Son 20. Ya. Vamos a comenzar el examen. Voy a mandar el examen a tu Gmail, por si acaso. Vamos aquí. Vas a ver, vas a poder verlo en vivo y directo. Para que no tenga problema usted. Aquí está. Examen diario. ¿Correcto? Son 5 preguntitas nada más. Chiquititas. Enviar. Tu correo está aquí. Listo. Ya. Todos tienen su examen, chicos, ahí. Ya llega su examen. Así que a trabajar. Los espero en el chat. Cualquier cosa me pasa la voz. Ya, vamos. ¿Todos Profe, tienen el examen? ¿cuánto tiempo tenemos? 5:27, que sean 10 minutos ya, para que no tenga problemas. ¿Ahí? Mucho todavía. Mucho todavía. 12 ya, profe, y cerramos. Hablo. No me llega, No quiero profe. más. ¿Ya llegó? Ya Listo. llegó, ya. Toque No nomás. me llega. Ay, El yo te voy a llegar, mentiroso es. espérate. Hasta que le Espérate, esperé ya, llega. profe. Sí, la conozco. Sí, pillo, ¿Quién? tú, Se cree vivo. Se cree ¿Quién es vivo. vivo? Segurito ¿Quién es? de Huanchaco. de No, Huanchaco. yo no soy de Huanchaco. Entonces, el porvenir. ¿O qué pasa, No, profe? Ya, trabaja. yo soy más tranquilo todavía. De España, de España. Apuro que Profe, tenemos 10 minutos nada no más. me llega, profe. Apúrate.
¿Cómo no llega? Si llega uno, llega a todos. El 7 no me ha llegado, profe. Lo mandé al correo, ¿verdad? A tu Gmail. A tu Gmail. En Ah, promoción de espera, seguro te va a correo. aparecer. Ya sé dónde llega, ya sé dónde llega siempre. Sí, sí, Todos ya trabajando, llegó, ya todos llegó. trabajando. Ya Ya llegó, llegó. claro que sí. Cierro 5:37, por si acaso. Omar, imposible que te haya llegado porque todos tengo todos sus correos y a todo el mundo por igual. Entonces ahí debe estar en un momento de llegar o en algún lugar de tu chat, de tu correo debe estar. De repente en favoritos, ahí donde ustedes los esconden. Para que nadie los lleve, para que nadie los vea. Omar Velarde. A ver, vamos a buscar tu nombre por si acaso. A ver, de repente tienes tu razón. Ah, Omar, Omar, ¿me escuchas? Omar, Omar, ya. Omar, no estás registrado con tu correo en mi agenda. Mira aquí, mira la pantalla. Ahí están todos. O sea, tú acá, a ver. Alvarado, Álvarez, Velarde. ¿Dónde está Velarde? Veneros, Verde. No está Velarde, no hay Velarde. Profe, ¿me está llamando? A Omar, Ah, como dijo Alvarado, Omar por eso. Velarde. No, no, estaba bajando. Tú no estás registrado en la lista. Entonces, vamos a unirte al WhatsApp nuestro. Segundo, tienes que entrar al aula, al Classroom, a inscribirte. Ahí tienes también tus tareas, tienes tus exámenes, tienes todo. ¿Tienes nuevo, Omar? ¿Qué pasó? Ah, hijo mío. Pero para conversar, 992515 687. Apunta mi número para que luego ya conversemos. Omar.
Recién me dice que soy yo, no soy adivino. Ahora conversamos. Acaba de examen y conversamos, Omar. Ya. Omar, en todo caso, tu correo por aquí, por este medio. Omar, Omar Velarde, envíame tu correo por este medio. Dos minutos. Papita, con papita, sí, por favor. Quedan 3 minutos. Listo. Ya, Omar, te acabo de mandar el examen. Tienes tú aparte 10 minutos. A partir que cuando te llega, me avisas cuando te llega. Cuando te llega, me avisas. Chicos, se acabó el examen. Ya. Solamente 11 han respondido nada más. ¿Qué pasó? 12. Son 21 ustedes y van 12 recién. ¿Qué pasó? 13.
Ya, profe. 14. Listo. ¿Me puedo salir? Sí, sí Profesor, ya acabaste. terminé. Si acabaste, por supuesto, puedes ir con toda confianza. Gracias, muy amable de tu parte. Buen día, buenas noches, Buenas buenas noches. tardes. No, buenas tardes. Buenas tardes. Quien acabó ya se puede retirar ya, tranquilamente. Ya ha cumplido conmigo. Sí, Handry, nos vemos. Hasta luego. No olviden, tienen su examen. Antonella, gracias. Vayan a Classroom, tienen su nota, su examen ahí, su tarea ahí. Omar, nada. Ya, Profe, ¿dejó tarea en Classroom? claro que sí, hijo. Ya, Ahí profe, qué está bueno. todo el material. Tu Profe, tarea, tu guía y tu clase de hoy. ya. Listo, listo. Apura Lucero, apura Diego. Vamos, Diego. Ok, Lujerito. Ya, Diego.
Omar, cuando acabes, ya cierra si sales del aula. Listo, Omar, ya acabamos. Tienes un minuto nada más. Profe, chao, ya me puedo retirar, ¿verdad? Hace rato, Diego, estoy esperando que vaya. Creí que todavía. Está que le pasa la voz a toda la gente. Chao, Dieguito. Ya, chao, Buen chao, día. profe. Te vi sano, esa. Listo.